Ok. Hola a todos, gracias por estar acá. Es la primera clase del seminario de matemáticas y psicoanálisis que vamos a hacer en este año 2022. La idea es que tenemos 12 temáticas y obviamente 12 meses en el año. Entonces la idea es abordar una temática por mes. Em, Creo que por lo general son el segundo y el cuarto domingo, el segundo y el cuarto viernes a las 12 horas de Buenos Aires. Igualmente después lo pueden ver en el calendario y después de cada clase fijaremos cuál es la próxima para que quede bastante claro. Eh, esta, un poco sobre la modalidad, me interesa hablar. Eh, la modalidad, digamos, mi modalidad de trabajo o la modalidad de trabajo que a mí me gusta llevar adelante en los grupos que yo tengo a mi cargo, es una modalidad bastante participativa, dialogada y, digamos, no tan asimétrica dentro de lo posible. Las matemáticas son difíciles, las matemáticas no son como la materia que más le gusta a todo el mundo, menos a mí me encantan las matemáticas, de hecho por eso me parece una razón para que yo dé este seminario sin yo ser matemático. Eh, Creo que dentro del psicoanálisis probablemente sea una de las personas que más le interesan las matemáticas, entonces para mí si yo logro transmitirles algo de ese entusiasmo respecto de las matemáticas, yo considero mi trabajo ya hecho porque entiendo que la mayoría de la gente odia las matemáticas y sin utilizar ningún tipo de eufemismo. Entonces, si yo les logro transmitir algo de esa pasión o algo así por las matemáticas, para mí va a estar buenísimo. De hecho, los 12 temas que yo elegí, digamos que no son temas matemáticos en general, sino, o sea, son temas de matemática más o menos enfocadas a psicoanálisis, digamos que matemáticas para psicoanalistas, eh, y eran temas que yo veía que más o menos podían ser interesantes para algún analista. Por ejemplo, este de la identidad me pareció quizás bastante obvio, pero después están los temas más topológicos que en Lacan están bastante claros. Algo muy bueno que espero también poderles transmitir es que, o sea, no, las matemáticas son complejas y son diversas incluso y toman mucho tiempo de trabajo y estudio. Sin embargo, las de Lacan no. O sea, Lacan no hace desarrollos muy amplios matemáticos ni necesita saber mucho más de algo básico para poder entender lo que intenta decir Lacan a partir de algo matemático. Entonces, nosotros obviamente no vamos a tener mucho tiempo para desarrollar cada uno de los temas. Mi idea para hacer esto más participativo y dialogado, etcétera, sería que ustedes vengan ya más o menos con los conceptos claves y con los objetivos leídos, estudiados, por lo menos más o menos pensados, para que nuestro trabajo acá sea un trabajo más de articulación entre los conceptos que de definición de cada uno de los conceptos. Eso veremos hasta dónde lo logramos, puede ser que no lo logremos demasiado, pero bueno, sería por lo menos mi idea de trabajo. Eh, de nuevo, esto permitiría que hablemos entre todos. Cuando tengan alguna consulta, levanten la mano, lo pueden hacer, digamos, visualmente, o también hay una herramienta acá de Google Meet que te permite levantar la mano, que está como abajo en el centro, eh, o directamente interrúmpame, también es válido. Eh, la idea es que esto sea más tipo un taller que una clase asimétrica. Eh, entonces eso, 12 meses, 12 temas, 2 clases por tema. Yo antes de esas clases voy a publicar los conceptos claves, que de hecho ya están publicados, pero los conceptos claves y los objetivos en una sola publicación, como para que ustedes puedan comentar ahí. Eh, Creo que fue Arancha, no sé si está acá. Arancha puso un muy buen comentario ayer que yo no he tenido oportunidad de ver a profundidad, pero que seguramente tomaremos en la próxima clase. Que bueno, algo bueno de tener 2 clases por tema es que podemos retomar un poco la cuestión después. Se graba y después, como aproximadamente una semana después, lo subiré. Y ya, creo que en cuanto a la modalidad, eso es lo que tengo para decirles por ahora. En resumen, por favor, intenten leer los conceptos claves y
googlearlos, por lo menos, buscarlos en Wikipedia, algo así. No necesitan hacer una investigación exhaustiva, ni nada por el estilo. Eh, lo mismo con los objetivos. Hay algunos que son bastante crípticos, bastante oscuros, que nada, los van a buscar en Google y Google les va a decir qué mierda es esto. Ese obviamente sáltenselo y listo, de eso lo hablaremos después. Eh, pero bueno, si ustedes pueden ir buscando los otros estaría buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta sobre la modalidad? De nuevo, mi idea es que la publicación es así, pero como un foro, sobre el cual ustedes puedan comentar y comentar el comentario y responderse y hablar un poco entre ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la modalidad? Bueno, yo comienzo entonces. Debí haber buscado esto antes, no lo hice. Estaría bueno si ustedes buscan la página de Patreon donde están las cuestiones que vamos a trabajar hoy. Si alguien lo tiene a mano, me lo puede pasar, estaría buenísimo. Si no, yo lo paso en breve. Es la que dice temática 1. Ah, de la pasada. Joder. Ahí la paso, Isaac, gracias. Em, Acá, de nuevo, lo que me interesa es los conceptos claves y los objetivos. Em, ¿Saben qué? Déjenme revisar un segundo antes. No vaya a ser que... Ok, perfecto. Me preocupo de ese unknown. Bueno, voy con los conceptos claves y con los objetivos. Los voy a ir, esta primera vuelta, digámoslo así, va a ser rápida. Yo solo les voy a ir tirando como conceptos claves y para que vean cómo se van articulando, o sea, va a ser algo muy breve de cada uno. Ustedes van a estar un poco perdidos, obviamente. Después no se preocupen porque esto que vamos a hacer en 10 minutos, después lo vamos a ampliar en dos clases, ¿no? O sea, digamos en 2 horas y media aproximadamente, o 2 horas. Entonces, lo que me interesa es hacer un resumen primero para que ustedes sepan, digamos, el mapa de aquello que nosotros vamos a atravesar, o sea, cuál va a ser el recorrido más o menos que vamos a hacer, y después vamos a hacer el recorrido. Entonces, está completamente bien si ustedes viendo el mapa no entienden todavía el territorio. Eso pasa. Bueno, ahora vamos con el mapa. Entonces, entre los conceptos claves tenemos expresión versus igualdad, es decir, hay dos tipos de existencias, digamos así, dentro de las matemáticas. Hay uno que se llama expresión, hay otro que se llama igualdad. Veremos un poco cuál es la diferencia entre ellos. La metafísica a mí me interesa pensarla como la disociación del ser del tiempo. Eso es una definición de Julián Cernarango, es mi favorita. Básicamente es, ok, la metafísica lo que hace es tomar el ser por un lado y disociarlo del tiempo. Eso más o menos implica que antes, u otra manera de pensarlo sería que estén asociadas, pero la metafísica dice no, el ser y el tiempo están disociados. Esa es un poco la manera que a mí me interesa pensar la metafísica. Por eso el ser es y el no ser no es, y el ser no puede pasar a no ser, y el no ser no puede pasar a ser, porque no es posible, porque no hay tiempo. De nuevo, esto vamos después con más lentitud, pero por ahí me interesa pensar la metafísica, sobre todo para diferenciarla de este otro tipo de metafísica posible, que es la onda más New Age o espiritual. Eso a mí no me interesa. Esa es más la metafísica filosófica. El problema semántico de la tautología, que es básicamente cuando yo digo la guerra es la guerra, que estoy diciendo, ¿no? Porque evidentemente estoy diciendo algo muy obvio, que es que la guerra es la guerra, es decir, estoy proponiendo de alguna manera u otra un X igual X, siendo la guerra X. Entonces, si yo digo X igual X, la guerra es la guerra, ahí, ¿cuál es la semántica de eso? ¿Qué quiere decir eso? Esa pregunta no me interesa responderla necesariamente, pero me interesa sostenerla como pregunta para después hacer algunos desarrollos. El concepto de archifósil que tomo de Meillassoux, que es básicamente aquella evidencia que te permite inferir matemáticamente una prehistoria, o sea, los fósiles de dinosaurios, ¿no?
fósiles de dinosaurios nos dan la evidencia de que existió algún mundo antes de los humanos o no? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque, doy el contexto, ¿no? Porque se opone a un tipo de pensamiento pululando en el psicoanálisis contemporáneo, que es el que yo llamo la cosmovisión simbólica, que hace pensar que todo existe a partir de los humanos. Es decir, que es solo en virtud de o gracias a los humanos y sus lenguajes y todas nuestras cosas geniales que existen las cosas. O sea, existiera por fuera de nosotros. Que si tenemos un concepto, como por ejemplo el archifósil, que da evidencia de algún mundo por fuera de lo humano, entiendo yo que ese concepto es como si pusieras una especie de palito en la rueda que lleva adelante esta otra concepción de cosmovisión simbólica. Es decir, yo con el archifósil, lo que me interesa rescatar del archifósil es que nos da una contraevidencia a pensar que todo viene del lenguaje. Archifósil, materialidad del inconsciente. Esto evidentemente si los busca en Google, de Google se va a reír, o sea, es porque es como palabras al azar casi, pero me interesa pensar la revolución científica moderna, ¿no? La de Galileo, la de Newton, la de ese momento, como fuente de la materialidad del inconsciente. ¿Cómo? Ya llegaremos a eso, esta me la voy a saltar, lo siento, es muy compleja, me interesa desarrollar los otros conceptos antes. Y el último concepto clave es relativismo, caos y verdad. Es decir, cómo se relacionan estas cosas, que básicamente es el argumento, bueno, si no nos apoyamos en Lacan, ¿en qué nos vamos a apoyar? Se va a poder decir cualquier cosa en psicoanálisis. O si no nos apoyamos en los textos, ¿en qué nos apoyaremos? O sea, ni siquiera en el autor, en los textos, ¿en qué nos apoyaremos? O sea, como si hubiese siempre el fantasma de un no utilizado en fantasma, no un sujeto barrado, los eso, un fantasma de como la ve. O sea, un fantasma de que en cualquier momento toda nuestra teoría se fuese a desbaratar. A mí me parece eso una preocupación como muy interesante. Acá, justo en este momento, hay algunos de ustedes que se me perdieron. No sé si ustedes me escuchan bien y tengo una conexión como limpia o si hay como mucha interrupción. Sí se escucha. Buenísimo, Isaac, gracias. Ok, no voy a preguntar si vamos bien hasta ahora. Gracias, Raúl. No voy a preguntar si vamos bien hasta ahora porque de nuevo estoy más o menos calculando una confusión de parte de ustedes, así que yo voy a seguir. Entonces, me interesa, y esto lo vamos a hacer al principio de cada uno de los temas, voy a ir por los objetivos y voy a ir de nuevo más o menos resumiendo o desarrollando el objetivo. De nuevo, no espero que en este momento lo entiendan, pero sí quiero que ustedes vayan viendo por qué elegí yo estos conceptos claves para hablar sobre la identidad, ¿no? Entonces, al final de clases 1 y 2, es decir, no hoy ni en la próxima clase, sino al final de la próxima clase, o quizás una semana después para que puedan pensar, consolidar los conocimientos. Ok, gracias, Chema. Veré cómo puedo hacer con eso. Los objetivos, me desconcentré yo. Ok, la idea es ir por estos objetivos, comentarlos. Identificar cuántas expresiones hay en cada uno de los siguientes espacios separados por punto y comas. Esto está terrible. Bueno, en la primera tenemos solo una X. Una X sería una expresión. Acá en la segunda tenemos una X, un espacio, que es lo que yo quería poner, separados por espacios. Tenemos una X, que eso sería una expresión, tenemos una XY, que sería otra expresión, tenemos una A, que sería otra expresión. Es decir, que en este segundo momento tenemos tres expresiones.
En la primera solo tenemos una porque solo tenemos X. En esta segunda tenemos 3 porque tenemos X separado por un espacio XY separado por un espacio A. Esto. Ok, ¿pueden ver la pantalla que les compartí? Ahora sí. Sí, Ahora ahí se está. debe poder ver. Sí, sí, sí. Bien, entonces tenemos X, ok, acá hay una, acá hay 3, una es X, otra es XY, otra es A. XY básicamente sería X por Y, es como normalmente se escribe. Y acá, recién acá tenemos la primera igualdad. ¿Cómo sabemos que tenemos una igualdad? Porque tiene un signo de igual. Entonces, las expresiones no tienen signos de igualdad, las igualdades tienen signo de igualdad. Entonces, acá tenemos una expresión, acá tenemos 3 expresiones, acá tenemos una igualdad, que yo diría que son 2 expresiones, X y Y, relacionadas a través de un signo de igualdad. Después, acá, ¿alguien me quisiera ayudar y decirme si piensa que eso es una expresión o una igualdad? Es una igualdad donde se manifiestan dos expresiones. Genial. No sé quién lo dijo porque no me apareció, pero gracias. Acá, ok, acá habría una igualdad que sería x igual a 3 menos 4. Fíjense en el signo de igualdad, que es lo que nos señala que se trata de una igualdad. Y en este caso lo podemos resolver, ¿no? En este caso nosotros podemos decir x es igual a 3 menos 4 y por lo tanto x es igual a... Menos uno. menos... Félix, yo te hago una consultita, porque cuando yo busqué esto de expresión, me lo equipara a fórmula. Y si yo mal, o sea, si yo mal no recuerdo, hay fórmulas que tienen igualdades. Por ejemplo, E igual. Entonces, puede que una igualdad esté incorporada en una fórmula, o sea, en una expresión, o no. Buena pregunta. De hecho, por eso yo evité la palabra de fórmula, eh, porque me parece que tendía un poco más a esta confusión. Y de hecho, me permite hacer una aclaración que evidentemente nosotros acá no vamos a entrar dentro de lo más riguroso matemáticamente. Aquí, más que todo, me interesa más bien deslindar entre conceptos. Entonces, por ejemplo, acá lo interesante sería deslindar entre las fórmulas, digámoslo así, para englobar. Digamos que las fórmulas engloban tanto expresiones como eh, equivalencias, estoy diciendo. Igualdades, bien. Tanto igualdades como expresiones, digamos que el conjunto de igualdades con expresiones son fórmulas. Y sí, efectivamente, hay fórmulas con igualdad, pero lo que a mí más me interesa en este momento es poder hacer una diferencia entre lo que solo es una expresión, que además la expresión no es que... Eh, ahora veremos. Pero sí, hay fórmulas con igualdades, hay fórmulas que solo son expresiones, pero aquí lo que más me interesa es establecer que hay un tipo de relación particular, que es la relación de igualdad. ¿Por qué me interesa tomar este tipo de relación particular? Porque hay, justamente lo que voy a argumentar hoy, que creo que nos va a dar tiempo de argumentar hoy, es que la metafísica se apoya, digámoslo así, sobre la matemática y sobre todo sobre el concepto matemático de igualdad para establecer el ser que es o el no ser que no es, que básicamente termina siendo ser igual ser, no ser igual no ser.
que es importante verlo así, porque no se trata solo del ser, entonces, sino que se trata como si el ser fuese una expresión, sino que se trata de una igualdad, que sería ser igual ser. Digamos que esa es la diferencia que a mí me interesa marcar entre expresión e igualdad. Y ambas se pueden pensar como fórmulas, ¿sí? Digamos, casi todas las fórmulas que nosotros utilizábamos, por ejemplo, en física o algo así, tenían igualdades. Eso creo que te responde, puede ser. Sí, gracias, gracias, Félix. Buenísimo. Félix, disculpa, una pregunta. Entonces, la tautología, como un poco adelantando, tratando de hilar, únicamente se presentaría en las igualdades y no en las expresiones. Exacto, ¿sí? Una tautología es una igualdad donde ambas expresiones son las mismas. Porque, por ejemplo, esto que está acá, eh, no sé si es una tautología, pudiera más bien ser como una especie de definición. Un gato, X, es signo de igualdad. Eh, un mamífero cuadrúpedo domesticable, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad acá deberíamos ir una expresión, tres expresiones, dos expresiones que terminan siendo una igualdad. Acá hay dos expresiones, que está x por un lado, 4y del otro lado. Acá yo diría que hay tres expresiones, x, 3 y 4 son las expresiones. Y acá en esta última tenemos tres expresiones. X es una expresión, 3x es una expresión, 4y es una expresión. Eso sería un primer momento. Después de ese primer momento tenemos que identificar si esas expresiones son igualdades y expresiones o son expresiones y no igualdades. Eso más o menos lo veníamos haciendo, que es que tenemos que esto acá es una expresión, acá hay tres expresiones, pero en ninguna de estas dos hay igualdades. O sea, acá no hay igualdad alguna. Mientras que acá sí hay una igualdad, acá hay otra igualdad, acá hay una igualdad y acá también hay una igualdad. Fíjense que también hay unas igualdades que se pueden resolver con los datos proporcionados y hay otras igualdades que no se pueden resolver con los datos proporcionados. O sea, por ejemplo, si esta habíamos dicho que se podía resolver porque x es igual a 3 menos 4, te da que x es igual a menos 1. Entonces podemos resolver x y darle un valor a eso, darle un valor a x. Es decir que x es igual a menos 1. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo esta, donde no se puede resolver porque no hay los suficientes datos proporcionados. De hecho, en general, cuando vean que... Bueno, eso no se lo voy a decir. Sí, mentira. Cuando una igualdad tiene dos variables, no se puede resolver. Cuando una igualdad tiene tres variables, no se puede resolver. Solo se puede resolver cuando tiene una variable. Una igualdad solo se puede resolver cuando tienes una variable. ¿Qué pasa? Después uno puede, por ejemplo, tener dos igualdades y con dos igualdades se puede llegar a resolver con dos variables. Y con tres igualdades se puede llegar a resolver para tres variables. Y con cuatro se puede llegar a cuatro. Pero con una sola, esta es imposible de resolver porque incluso pudiéramos decir, como pensando ejemplos básicos, que esto es algo que también a mí me gustaría, digamos, más que las definiciones matemáticas, a mí me gustaría que ustedes también hasta cierto punto adopten algunas herramientas matemáticas, como pudiera ser por ejemplo, empezar a intentar. Entonces acá, por ejemplo, necesitamos un número para intentar hacer esto. Entonces si tenemos x es igual a 0, entonces, ¿qué pudiera ser y? ¿No? Entonces acá y pudiera ser igual a 0 también. Si x es igual a 1, se nos hace el mundo muy difícil porque entonces tenemos que dividir 1 entre 4. Pero entonces sí, capaz sea más fácil hacerlo por 1 acá. ¿Sí? Entonces si tenemos 4 por 1, nos da 4. Entonces
Esto acá se puede resolver diciendo y igual a 1, x igual a 4. Y vemos que en general de este lado es más fácil porque yo pudiera decir y igual a 2, 2 por 4 es igual a 8. Entonces tenemos y igual a 2, x igual a 8. Seguimos, 3, ¿no? Entonces y igual a 3, 4 por 3 es igual a 12. No importa si ustedes no se acuerdan de esta tabla, créanme. 4 por 3 es igual a 12, tenemos 4, y igual a 3, x es igual a 12. Y así ven que no se puede darle un valor porque tiene un montón de valores, o sea, tiene muchos valores. Hay muchos conjuntos que se pueden escribir, conjuntos de dos números de x, y que se pueden escribir a partir de esto. De hecho, quizás después este tipo de cosas lo retomemos porque esto es una función. O sea, nosotros acá pudiéramos reescribirlo. Para que termine teniendo, bueno, una expresión más común a la función. Digamos así. A ver, acá lo ven. Ahí. Entonces tenemos x igual a 4y, pasamos el 4 a dividir. Lo que me interesa es que vean que acá al final se puede escribir y de un lado y solo la x del otro, que es, digamos, lo estándar para una función. El y lo pudiéramos, por ejemplo, reemplazar por f de x y se ve quizás más claramente, supongo. Por lo general, en las funciones no hay un solo valor que puede adoptar, sino que hay un montón de ellos. ¿Hay preguntas sobre esta diferencia entre igualdades y expresiones? Bueno, yo voy a seguir entonces. Gracias, Carolina. Acá puse como un objetivo un poco raro, quizás que era filosofar. Con filosofar quería decir un poco hablar sobre, digamos, de una manera no necesariamente con mucha precisión, sobre cuántas expresiones hay en la función identidad, que la función identidad es x igual a x, y sobre si es una igualdad o no. Lo mismo sobre x igual y. Entonces, acá estamos, en realidad la función identidad es x igual y, pero la identidad es x igual x. Y acá lo que me interesa es que nosotros empecemos a pensar digamos así, si cuando yo escribo x igual x se trata de 2x o de una x. Esto, digamos, matemáticamente no es muy interesante, porque no importa, o sea, no es relevante si ahí hay una x o hay dos x. Sin embargo, filosóficamente, y por eso digo filosofar, filosóficamente esto ha sido un tema de debate sobre si la primera x acá es lo mismo que la segunda x. De hecho, Lacan dice directamente que no lo son. O sea, Lacan entiende que la primera vez que se escribe, la segunda vez que se escribe x es diferente a la primera vez que se escribe x. Entonces, ahí pudiéramos quizás decir que se trata de dos expresiones y que no es la misma expresión. O sea, que x es una expresión, esta x es una expresión y esta x es otra expresión.
Acá, digamos, estamos empezando a meter los pies en lo que sería la contraparte psicoanalítica de esto que estamos trabajando hoy, que sería la parte más del significante. O sea, a mí la cuestión de la identidad, sobre todo me interesa proponerla para empezar a pensar la relación entre matemática y psicoanálisis a partir de la relación entre la identidad y el significante. ¿Por qué? Porque entiendo yo que la identidad es la base de la matemática, mientras que el significante es la base del psicoanálisis, y que la identidad y el significante, digamos, son elementos con naturalezas opuestas, por decirlo de alguna manera. De hecho, diría que la oposición termina siendo entre que la identidad puede tener una naturaleza, mientras que el significante es imposible que tenga una naturaleza. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros establecer una relación de disyunción entre psicoanálisis y matemática, pero que a la vez, digamos, por el mero hecho de tratarse de una oposición casi tan radical, termina siendo como muy fructífera esa articulación entre esas dos posiciones tan opuestas. Esta lógica, digámoslo así, de articular opuestos, también nos será útil después cuando trabajemos el cross-cup y cuando trabajemos la relación de Freud con Lacan. En este momento, o sea, me interesa que entre esta clase y la que viene, quede como muy claro eh, que o sea, esta diferencia que por lo menos yo he encontrado, ¿no? Entre el elemento mínimo de la matemática, que sería esta identidad, porque incluso no sé si ustedes se han puesto a pensar, o sea, ¿qué sería una matemática donde 2 no es igual a 2? O sea, donde 2 es igual a 3. ¿Qué querría decir eso? Porque no, las matemáticas no se sostendrían sin esa igualdad. Mientras que, por lo menos en la línea de Lacan, el psicoanálisis no se sostendría sin el elemento mínimo que es el significante. Entonces, digamos que estamos hablando de los ladrillos que arman los edificios y estamos haciendo una diferencia total entre el ladrillo que arma el edificio matemático y el ladrillo que arma el edificio psicoanalítico. El ladrillo que arma el edificio matemático, yo estoy proponiendo que es la igualdad y, digamos, más precisamente la identidad, que es una igualdad donde ambos términos son lo mismo. Es decir, se escriben igual, porque la igualdad ya te dice que es lo mismo, pero acá X, o sea, eso sería la identidad. Mientras que acá, en esta función identidad, tenemos algo que sería que otra cosa es eso. O sea, acá tenemos X igual a X, mientras que acá tenemos que otra cosa es eso. Y si nosotros tenemos X igual a Y, podemos decir que... Bueno, no me quiero meter en eso. ¿Alguien quería decir algo? Porque creo que escuché el micrófono abierto. Hola, sí. Yo quería decir sobre lo que estabas diciendo, escuché que en la igualdad X igual a X está sostenida en que son lo mismo, pero el problema no sería en pensar que justamente, o sea, al pensar que son lo mismo, ahí se está siendo metafísico, ese sería el problema. Y si sacas la cuestión de que son lo mismo y en cambio tienen el mismo valor, o son iguales en tal propiedad o en tal rasgo, eso sería, digamos, el fundamento matemático y no que son lo mismo. El ser lo mismo sería ya más metafísico, sería Aristóteles, etc. No sería el verdadero punto matemático. No sé qué pensáis. Yo discrepo, porque si tienen el mismo valor, o sea, nosotros pudiéramos decir esto. O sea, según lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo acá escribo 3 menos 2 es igual a 2 menos 1. 3 menos 2 es igual a 1 y 2 menos 1 es igual a 1 también. Pero yo no diría que esto es una identidad. ¿Por qué? Porque no están escrito lo mismo de ambos lados. O sea,
concuerdo contigo de que quizás se pudiera precisar un poco más qué es lo que estoy diciendo con identidad y, digamos, la manera más precisa de decirlo quizás sea que esté escrito lo mismo de ambos lados de la igualdad. Claro, justo lo que yo decía es que una identidad con sentido sí es esa que has escrito ahora. Y x igual a x es una tautología, un sinsentido. Y lo que has escrito ya no. ¿Qué ya no? Disculpa. O sea, los números que has escrito, eso sería la verdadera identidad. Y x igual a x sería una tautología, un sinsentido. Dame un segundo. Esto lo vamos a trabajar en un momento, porque bueno, vayamos de una vez con esto. Ven que Chema está introduciendo la cuestión del sentido, ¿verdad? Yo particularmente creo que en psicoanálisis, en matemática, perdón, en matemática no hay sentido. O sea, no es lícito ni siquiera preguntarse por cuál es el sentido de 2 o qué quiere decir 3. Según yo entiendo, es solo un encadenamiento lógico de escrituras sin sentido. Después, nosotros le solemos adjudicar algún tipo de sentido e incluso cuando se nos está enseñando, lo primero que se nos enseña es si tú tienes 2 manzanas y les agregas 3 manzanas, cosa que ya, digámoslo así, deja de ser matemática porque le estás agregando el sentido. O sea, lo matemático es el 2 más 3. Ahora, si tú eso lo corporificas o lo haces real en el mundo a partir de manzanas, ahí, digamos, ya deja de ser matemáticas, pero evidentemente es una cuestión pedagógica, digamos así. Pero la cuestión del sentido, sobre todo en estos temas de la igualdad, se ha trabajado con justamente esta diferencia de escritura. Y no sé si escucharon a Chema cuando dijo, ¿no?, que la manera que él lo entiende es que entonces esto sería, a ver si lo... identidad. Creo que esto es lo que estabas diciendo, ¿verdad, Chema? Que cuando tenemos x igual a x, tenemos una tautología, lo cual es sin sentido, y cuando tenemos x igual a y, tenemos una identidad, lo cual es con sentido. ¿Estamos? Sí, creo que sí. Sí, perfecto. No sé si ustedes ven, yo como para dar un poco más de ejemplos, ¿no? Entonces esto sería, en la primera tendríamos como la guerra es la guerra, ¿no? Acá tendríamos la guerra es la guerra, y acá abajo tendríamos la guerra es cuando 2 países empiezan a... Ven que la diferencia, digamos, o sea, para llevarlo hasta un punto como más descriptivo, la diferencia es sobre si se escribe lo mismo de ambos lados o si se escriben cosas diferentes de los diferentes lados. ¿Se entiende esto hasta acá? Después desarrollaremos sobre esto, pero a mí me interesa que esto quede como muy claro, porque si no, lo que viene después no se va a entender y son cuestiones bastante complejas. Entonces tenemos x igual a x por un lado, es decir, misma escritura, y tenemos x igual y por otro lado, que querría decir escritura diferente. ¿Por qué estoy diciendo misma escritura? Porque tiene x escrita de un lado y x escrita de otro. Porque estoy diciendo escritura diferente en x igual y, porque tengo a x escrito de un lado, a y escrito del otro lado. Y evidentemente no es lo mismo x que y, y mientras que sí es lo mismo, x que x, de nuevo, sí, esa se puede debatir. Lacan directamente me diría, no, Félix, eso que te estás diciendo es equivocado. No me interesa. Ahora, esto a mí me parece interesante hacer la diferencia entre estos dos momentos. Porque en el x igual a x, eso no dice nada. Por eso entiendo yo que Chema, digamos, dicho rápidamente, entiendo yo que por eso Chema dice que eso es sin sentido. Porque en realidad eso te hace como una especie de círculo, como una especie de loop, donde no te puedes salir de eso. Es como si yo de repente inventara una palabra
y les dijera que esa palabra quiere decir esa misma palabra. No tendría ningún sentido para ustedes esa palabra sin que yo, por ejemplo, les dé contexto o algo así. Hay maneras de salirse de eso. Pero en principio, una definición de una palabra definiéndola como sí misma no ayuda. Mientras que si yo defino una palabra por otra cosa, o sea, si yo le ofrezco otra escritura como igualdad a esa palabra, es decir, si yo le ofrezco una Y a esa X, si yo le ofrezco una Y, ahí sí hay una posibilidad de hacer digamos, de ir hacia adelante en la cuestión de la significación. Esto, de hecho, también pasa con pacientes a veces, ¿no? O sea, a veces cuando hay alguna palabra que ustedes no entienden o algún uso, alguna definición que ustedes no entienden de cómo algún paciente utiliza una palabra, ustedes le pueden preguntar y a veces el paciente les responderá con esa misma palabra. O sea, la guerra es la guerra. Y hay otros momentos donde el paciente les dará alguna definición con sentido, digámoslo así. Pero fíjense que entonces estamos ubicando la gesta de sentido a partir de la posibilidad de hacer una igualdad cuyas escrituras, es decir, cuyas expresiones sean diferentes. Una igualdad, dos expresiones. Por eso, digamos, me parece que gracias, Chema, porque me estás ayudando a realizar esta parte de filosofar sobre cuántas. Eso, digamos, es justamente lo que está en el meollo del problema. O sea, si nosotros cuando decimos la guerra es la guerra, nos es útil de alguna manera o si nos es básicamente completamente desechable. Porque si es sin sentido, ¿qué uso podremos darle nosotros a eso? Yo ahora me voy a callar un ratico porque me gustaría escucharlos a ustedes. Félix, con lo que trabajas ahorita y con lo que Chema planteaba, pensaba que quizás esto también va a zanjar el problema de la diferencia y la repetición. O así lo voy un poco como entendiendo también. Y luego lo del enunciado y la enunciación. O sea, justamente cómo a partir de la enunciación, a partir de ese lugar de la enunciación, el enunciado puede tener otra referencia que no sea tautológica, voy a plantearlo así. ¿Ya? Y entonces pensaba también en esto que decías, como la cuestión de la diferencia y la repetición. Quizás como más bien tomándolo de un borde más como filosófico, pero que es clínico. O sea, justamente cuando aparecen aparentes tautologías o obviedades que a veces son hasta como, me parece, como axiomáticas en el decir de alguien, se le pide como, digámoslo así, yo no lo entiendo, explícame, y se le abre justamente la posibilidad de que plantee Y, Z otros elementos que puedan dar otro sentido, otra significación. Eso se me ocurría ahorita con lo que están trabajando. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que dijo Isaac? Digo, no creo que yo debería tener el privilegio de ser el único que le pueda responder. Si alguien más gustaría responderle, para mí sería incluso mejor. Sí, yo también se me ocurrió justo eso de que en la repetición ya estaría incluida la diferencia. O sea, justamente no es idéntico. O es idéntico, pero en esa identidad hay una diferencia. Yo tengo el problema de que yo eso, digamos, o sea, lo puedo repetir, pero no lo entiendo. Sobre todo porque X es igual a X no tiene una diferencia. Lo único que tiene una diferencia es una diferencia de momento de escritura, se pudiera decir. Pero de nuevo, yo hago énfasis sobre que ambos lados justamente de esto que estamos trabajando como tautología, sin sentido, X igual a X, tenemos lo mismo escrito de ambos lados. Claro, pero sí, por eso por eso he dicho que sí hay identidad y en esa identidad hay también una diferencia porque yo he tomado como ejemplo de identidad la escritura y no el X igual a X. Digamos, el X igual a X lo he desechado y me he quedado con el 3 menos 2 es igual a 2 menos 1 y ahí es donde yo he tomado identidad donde al mismo tiempo contiene una diferencia.
Quizás en la cuestión de diferencia y repetición, lo que está tomado en cuenta es el tiempo, que es un poco lo que Félix comenzó planteando. La metafísica lo que hace es aplanar el tiempo o, digámoslo así, eh, quitarlo, omitir el problema del tiempo y el ser o plantearlos así como opuestos o no teniendo una relación. El momento en el que se ingresa con el problema del tiempo, hay posibilidad de diferencia y repetición. Ahí entendería yo eso. Sobre todo porque, por lo menos en lo que yo he visto que Lacan lo escribe, o sea, muchas veces tiene que ver con, bueno, primero escribes uno y después escribes otro. Por eso uno y dos, significante uno, significante dos. O sea, como se necesitan dos tiempos para escribir eso. Ahí yo te lo compro, ¿no? O sea, en el proceso de escritura te lo compro. Acá, escrito, no. Yo, o sea, te lo puedo repetir, no te lo admito demasiado. No te lo, esto que estaba diciendo Chema es acá, digamos, o sea, tenemos 3 menos 2, se pudiera escribir X, 2 menos 1 se pudiera escribir Y. Entonces acá tenemos como una diferencia de escritura. Esto lo digo como para que quede más claro, puede ser. O sea, acá no estamos hablando de un X igual a X, acá estamos hablando de un X igual Y. Eh, sí, me parece que estamos rondando, sí, diferencias, repetición, enunciado, enunciación, una referencia que no sea tautológica, el tiempo, y esto que dijiste sobre la tautología, las obviedades, los axiomas, es muy importante. Eh, incluso, digamos, o sea, las geometrías, en matemáticas, las geometrías se definen por sus axiomas, es decir, por lo que encuentra como núcleo fundante tautológico. Yo tengo la hipótesis de que en realidad eso no aplica solo para la geometría, sino que aplica para todo sistema de pensamiento. O sea, si nosotros pudiéramos encontrar los axiomas de cualquier, o sea, digamos, dado un sistema de pensamiento, si se le pudieran encontrar los axiomas, se pudiera reconstruir todo ese sistema de pensamiento a partir de esas bases, a partir de esos fundamentos. Y quizás eso, por ejemplo, sea muy útil al momento de trabajar con un paciente, porque entonces permite no solo repetir lo que el paciente está diciendo, sino incluso a veces predecir hacia dónde va a ir la cadena asociativa, o incluso tensar la cadena asociativa con algún fundamento para ver alguna contradicción que se esté presentando en ese momento, digamos así. Esto que tú dices de explícame, Isaac, cuando, o sea, frente a una tautología, una obviedad o un axioma se dice explica, ahí hay un problema muy grande, porque ahí básicamente lo que le estás diciendo a la persona, al interlocutor, es pasa de acá a acá. Pasa de X igual a X igual Y. Y ahí estás, digamos, exigiendo la introducción de un nuevo término, de una nueva escritura. A mí eso me parece fascinante. Este es el tipo de cosas que a mí me interesa. Pero me parece como muy interesante el entonces, ok, porque eso exige, digamos así, una traducción, ¿no? Y exige una traducción que sea inteligible para ti o para el interlocutor. Es decir, que le estás de alguna u otra pidiendo que hable con tu idioma, lo cual es complejo. Pero si vía la invitación de no saber, ¿sí? O sea, porque entiendo que ahí se puede jugar justamente el poder, ¿ya? El poder de, digamos, hacer un imperativo de una traducción, hablar bien, digamos, ¿ya? Plantear como esta lengua es la que debería usar. Pero si no se trata tanto de una obligación en términos imperativos, de habla bien o habla de la forma en la que yo entienda, sino de ubicar, no logro, digámoslo así, o sea, es decir, estoy en un lugar de que no sé, digamos, y una invitación a de qué otra forma incluso tú te puedes ir explicando, darle otra vuelta, ¿sí? Entre justamente el toro, la demanda, la cuestión de... Eh, o sea, sí, yo entiendo allí cómo, creo que es interesante esta cuestión de cómo la traducción o una invitación a la traducción puede justamente hacerse vía esos medios de poder y coacción, ¿no es cierto? En nombre de las lenguas verdaderas o expresiones bien hechas, ¿no? Entre comillas,
o ubicarme justamente en ese lugar del desconocimiento y el interés de acompañarle en el recorrido, a ver hasta dónde, digamos, a ver qué transliteraciones hace esa persona. Pero sí, de acuerdo, Félix. Es interesante para dejarlo ahí, o sea, para pensarlo ahí. Félix, perdón, yo estaba pensando en algo que quizás retrocede un poco, no sé si es pertinente, pero cuando vi que vos escribías 3 menos 2 y lo expresabas como X y después 2 menos 1 hay S, yo no sé, la verdad que no sé si en matemáticas se puede expresar un procedimiento mediante una variable, digamos, una incógnita. No es siempre una variable, un solo número en lugar de un procedimiento. Es una excelente pregunta esa. Porque nos mete justamente en este meollo, o sea, la respuesta corta es no. O sea, en verdad la respuesta corta es sí, pero no. Porque, digamos, o sea, para hacer otra... Acá. Yo escribí esto. X igual a 3 menos 2, igual a 4 menos 3, igual a 5 menos 4, igual a 1, igual a Y. Sí, Todo eso se puede escribir y de hecho en matemáticas se pueden escribir muchas cosas. Lo más problemático de matemática es más bien no tanto la primera escritura, sino el encadenamiento. Porque entonces después si yo, a partir de que yo escribo esto, yo no puedo escribir más que Y es igual a 2 o que X es igual a 2. ¿Sí? O sea, yo ahí lo fijé. Yo fijé algo, que es el valor tanto de X como de Y. Pero ese valor se puede expresar de infinitas maneras. Porque evidentemente esto es una serie que yo pudiera seguir. O sea, yo acá pudiera 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4, 6 menos 5, 7 menos 6, etc. Yo claro. pudiera expresar el valor, digamos, de X, que es 1, que también a su vez es una expresión, o sea, es la expresión más limpia, le podemos dar ese privilegio, pero no hay ninguna Sí, diferencia matemática entre 1 y 3 menos 2. claro, Y eso exactamente. Sí. es muy interesante porque te permite entonces tener una infinidad de expresiones posibles, todas equivalentes, por lo menos en cuanto a valor, quizás no en cuanto a escritura. Mejor dicho, definitivamente no igual en cuanto a escritura, pero sí en cuanto a valor. Ahora, de nuevo, ese establecimiento de valor tiene una consecuencia que es que a partir de que ese valor está establecido, no se puede cambiar, digamos así, o te limita o te prohíbe ciertas otras asociaciones. No es precisamente, digámoslo, no sé si yo diría que se escribe. Yo diría que, digámoslo así, para tirar una frase ahí bien rimbombante, diría que la matemática no conoce los procedimientos, digámoslo así. O sea, no es un procedimiento por la matemática 3 menos 2. Es, digámoslo así, un valor que además ya está, digámoslo así, calculado. Esto tiene una contracara que no me voy a meter en este momento, pero sí hay, sí hay Gracias. críticas con respecto a los procesos infinitos y la posibilidad de escribir y trabajar con productos de procesos infinitos dentro de la matemática. Eso evidentemente sale de los límites que nosotros estamos intentando abordar. Okay. Y a la vez, esto que tú estás diciendo me parece que va con esto que estaba diciendo Isaac y también con lo que estaba diciendo Chema,
porque algunas de las maneras que había encontrado Isaac digámoslo así, la manera de salir del círculo infernal de la tautología, es decir, explícame, es decir, habla bien, es decir, cambia la forma de aquello que dijiste, haz una expresión bien hecha a partir de aquello que dijiste, o sea, todas esas serían, ¿qué quiere decir eso? Que además, seamos sinceros, ¿qué quiere decir eso? Es el 50% de nuestras intervenciones en el consultorio. O sea, estamos hablando de matemáticas, para mí también estamos hablando de psicoanálisis, se pudiera pensar, ¿no? Entonces, al pensar esta tautología, las obviedades y los axiomas, y después pensar, decir algo más y diferente a partir de ello, es decir, introducir una Y, eso cambia la expresión, pero no hace necesariamente que ese cambio de expresión sea inválida, e incluso no hace necesariamente que sea en cuanto a valor diferente, ¿no? O sea, porque ustedes me pueden decir, bueno, no sé si han visto como esos memes a veces que dicen, expresan el número de teléfono de alguien con una expresión matemática complicadísima, ¿no? Con raíces cuadradas y exponenciales y cosas así, ¿no? O sea, el número 1 se puede escribir de una manera complejísima. Y quizás incluso yo apostaría que una buena parte del análisis es lograr esa, digamos, depuración de la escritura de aquello que se está escribiendo en el inconsciente, etcétera, ¿no? O sea, está bueno por lo general porque esa expresión más limpia permite también, por lo general, una conversión al significado quizás un poco más limpio, eh, con las problemáticas que eso trae, porque quiere decir que no puedes esconderte tanto de ello. Pero eso pudiera ser también, digamos, una manera de pensarlo. Ok. ¿Algo más? Félix, solo quizás, no sé si quizás hay algún documento o quizás si tienes el libro donde Serna trabaja esto, o cuál es el libro, quizás para poderlo buscar, en referencia al tiempo y la metafísica. No lo desarrolla mucho ahí, por eso no se los doy como una muy buena referencia. Pero se llama Ontologías Alternativas, Aperturas de Mundo a partir del giro lingüístico, creo que se llama algo así. Es de Julián Serna Arango, que es de un filósofo colombiano de Pereira. Gracias. Es uno de mis libros de cabecera, así que... Y ahí cuando dices lo del tiempo, estaría también la cuestión del espacio, incluso pensando lo de x igual a x. O sea, viene más tarde en el espacio y o sea, en tiempo y en el espacio. Sin meterme en el espacio-tiempo y demás, pero... Sí, pero eso depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos el espacio, o sea, si pensamos X como un punto, estás básicamente diciendo, estás sobre este punto. Es la crítica, así, que hace Lacan, que cuando dices X igual a X, tú entonces tienes X y después te tienes que ir de X para regresar a X. Eso es, no sé, eso a mí no me convence.
entiendo lo que está diciendo, entiendo cómo lo está diciendo, entiendo que tiene un fundamento, digamos. Evidentemente, acá hay un marcamiento de espacio donde el espacio digamos, sí, o sea, yo entiendo que el espacio que yo resalté en rosado, ya te digo, Alonso, el espacio que yo resalté en rosado es diferente que este espacio que yo resalté en verde. Sí, sí, yo no lo estoy negando. Y entiendo que también hay algunas personas, o sea, hay algunas personas que les gustaría, o sea, o que visualizan, ¿no? Que visualizan eso pensando que X, la igualdad, no tengo idea de dónde carajo se irán con la igualdad, ¿me entiendes? Porque no es un símbolo del mismo tipo. ¿Se entiende? O sea, no es que voy de X a Y, o no es que voy de X1 a X2, es que voy de X a igualdad, que no sé qué espacialidad sería esa, y después regreso a X, pero no sé si te fuiste en el principio. ¿Se entiende? O sea, esa es la espacialidad digamos, esas son las preguntas que yo tengo hacia la espacialidad que yo he encontrado que algunas personas le ofrecen a X igual a X. No sé si tú ibas por ese lado o si te gustaría hacer algún otro comentario. Sí, algo de eso leí, que de hecho me parece que Hegel es el primero que lo dice, que las dos X son, sí, eso, como materialmente distintas, porque son dos letras distintas, bueno, una escrita al lado de otra, que no sé si es lo mismo que dice Lacan. Pero yo me iba más generalmente a lo que sería la metafísica, como el ser desvinculado del tiempo y también del espacio. O incluso tomando una repetición significante en un paciente, es diferente en el tiempo y también en el espacio, ¿no? O sea, pensando los unidos, tiempo y espacio, no solo el tiempo. De hecho, ahí a mí me parece un poco más complicado, porque una de las cosas que a mí me gustaría llegar, que ya creo que ya sería la próxima vez, es cómo la revolución científica justamente lo que hace es, digamos, desplegar la metafísica en el espacio, o sea, en algo que llama naturaleza. Es encontrar, digámoslo así, la metafísica que se había pensado, encontrar evidencia de ella en el mundo. Eso trae consecuencias psicoanalíticas, por ejemplo, con la anatomía del destino, sería quizás la consecuencia más fácil o sea, dependiendo de tu anatomía sexual, digamos, o sea, dependiendo de si tienes pito o vagina, entonces tendrás un destino asegurado u otro. Eso tiene esa consecuencia espacial. No sé si la metafísica implica un cambio en el espacio. Yo más bien diría que no. Eh, Me parece que lo que busca no es tanto disociarse del espacio, sino encontrar una espacialidad. Ah, bueno, esto lo voy a decir, pero creo que... No. Encontrar una espacialidad cuyo soporte material sea idéntico a sí mismo, o sea tautológico. Esto es una paréntesis que voy a abrir muy rápido, no sé qué tanto lo van a entender, no, es más como para Chema, de hecho. Por ejemplo, el espacio euclidiano, donde justamente creo que es el primer axioma de Euclides, el que define el punto como aquello que no se puede partir. O sea, el x igual a x. Quizás esa sea la cuestión, no tanto no es porque habíamos definido la metafísica como una disociación del ser del tiempo, y entiendo que tú ahora me estabas preguntando, ok, pudiéramos decir también que la metafísica es una disociación del ser, no del tiempo, sino del espacio. Mi respuesta es no, creo que no, sino que más bien quizás sería la asociación de la, eh, del ser a un tipo de espacio particular, que por ejemplo pudiera quizás ser el espacio euclidiano. Está muy bien esto que dices de Euclides, porque justo también leí que esa definición que has dicho de punto sería metafísica.
que la definición previa sería la de dos rectas que se cruzan y esa del punto como partes indivisibles es metafísica peyorativamente, además. Pero bueno, no sé mucho sobre eso. Y lo peor es que Esto pasa lo cuando escuché hoy. Sí, después cuando las rectas no se cruzan. O sea, ¿qué pasa cuando armas una geometría sobre las rectas cruzándose y después encuentras algunas que quizás no se cruzan? O se cruzan quizás en un punto de otro calibre, como pudiera ser infinito. Vayamos, yo con metafísico, digamos, voy a esto. Básicamente lo que yo les quiero presentar como metafísica es esto. El ser es, acá en el lado izquierdo, creo que este es el izquierdo, ¿no? Estoy acá. Sí. El ser es, y yo eso lo escribo, ser igual ser, el no ser no es, digamos, escribir no ser igual no ser, el ser no puede pasar a ser, escribir ser desigual a no ser, el no ser no puede pasar a ser, escribir no ser desigual a ser. Esto no es una escritura matemática rigurosa ni en lo más cercano, no me interesa que lo sea, me interesa más bien, digamos, utilizarlo para mostrarle cierta similitud o reflexión, digámoslo así, entre digamos, una escritura de del x igual a x y cómo eso después se tradujo metafísicamente a algo. O sea, es mi hipótesis, digámoslo así, que justamente la metafísica lo que aporta es una y a ese x igual a x. Porque, digamos, no es que la filosofía o la metafísica se queda con el x igual a x, sino que a eso busca ofrecerle algo. Por ejemplo, carne, ¿no? O sea, en la anatomía es el destino, lo que se le ofrece a la metafísica, lo que se le ofrece a x igual a x es genitales. Y así, digamos, se consuma de alguna manera u otra una metafísica. A mí eso me parece increíblemente interesante, porque entonces parte de una igualdad, parte de un x igual a x que no se va a mover, pero a partir del cual sí se puede decir algo, porque se puede decir un y. Entonces eso quiere decir que esa igualdad de x igual a x quiere decir algo que está por fuera de sí mismo. Ese es el problema semántico del cual yo les quería hablar un poco, ¿no? O sea, porque x igual a x no quiere decir nada. ¿Dónde está el problema semántico? El problema semántico de la tautología, ¿no? Como x igual a x no quiere decir nada, o sea, es como una especie de círculo cerrado. ¿Sí? O sea, esto es como si eso fuese una tautología. Y después nosotros, o sea, a través de Y, lo que intentáramos hacer es como... Quizás la manera más fácil de dibujarlo sería así, ¿no? Ese x igual a x quiere decir algo, pero quizás en realidad la mejor, no la más fácil, sino la mejor, sería hacerlo desde acá. O sea, que el y se dispare desde acá adentro, ¿no? Que sea como una especie de línea que salga del papel. Porque ¿cómo se encadena X con Y? Esa digamos que es la pregunta. No tienen ustedes que, digamos, responderse en este momento eso, pero sí me parece importante hacerse esa pregunta, porque, o sea, Freud, por ejemplo, a veces hace unos saltos como bastante llamativos,
saltos lógicos llamativos desde una x igual a x a una y. O sea, por ejemplo, en algunos bueno, tengo yo algún lugar, que es uno de mis lugares favoritos en Freud, donde dice que, o sea, para él todo fuese confuso en la mente si no fuese por los procesos orgánicos biológicos. O sea, que él encuentra ahí el fundamento de todo, los procesos orgánicos sexuales biológicos. Ahí para él está el fundamento, la tautología, el axioma, el x igual a x, la metafísica. Después la mente sería como una especie de epifenómeno de eso, o sea, sería una Y que viene a partir de eso. Sería una manera de que ese proceso sexual orgánico diga algo, o sea, diga algo mentalmente, o sea, tenga una semántica. Eh, y justamente se trata de una metafísica porque está basándose en esto que le estaba diciendo a Chema antes sobre como una especie de encontrar en el mundo o en la naturaleza o alguno de esos términos la identidad, digamos, o sea, el x igual a x y no solo el encontrarlo, sino además asumir que eso quiere decir algo. Entonces, no solo tenemos que esto es esto, sino que esto es esto y quiere decir esta, o sea, tiene una implicación eso. Yo quiero, digamos, para hacer una especie de cierre, vi que Chema hizo un comentario, ahorita lo retomo, pero a mí me interesa deslindar esto, o sea, esta metafísica, de la ontología. ¿De qué manera? De la misma manera que deslindaríamos al gato del animal. O sea, yo quiero proponer que la metafísica es un tipo, entre otros, de ontología, como el gato es un tipo, entre otros, de animal. Esto, digamos, es meramente una cuestión de definiciones. Si a ustedes no les gusta mi uso de ontología, cada vez que yo diga ontología, ustedes cámbienlo en su mente por la palabra que sí les guste. Pero me interesa, por lo menos, decir que hay tipos de existencia o hay, digamos, existencias dentro de teorías que no son idénticas a sí mismas. O sea, hay, por ejemplo, el significante sería el ejemplo para los psicoanalistas, digamos, más a la mano. El significante no se significa a sí mismo, no es idéntico a sí mismo, digamos, o sea, es la diferencia, ¿no? Entonces, no se para sobre una identidad, sino más bien sobre una diferencia, sobre una relación, sobre un vector, digamos así. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, lo que quiero decir es que la ontología, hay diferentes tipos de ontología y una ontología sería la metafísica, otra ontología, por ejemplo, sería la significante. Como para dar dos. Julián Cernarango en ontologías alternativas da más de dos. O sea, él da, creo que da como 6. A mí, para estos usos, me interesa por lo menos que tengamos dos. Que tengamos la metafísica, que sería aquella que se basa sobre la identidad, es decir, que se basa sobre x igual a x, y la significante, que se basa, yo diría que x no es igual a x, sino que x reenvía a y, o a x2, no sé. Eso no es lo que más me interesa, lo que me interesa es deslindar, poder hablar de ontología, sin pensar que la única ontología existente es la metafísica, porque muchas veces esos dos términos se utilizan de maneras equívocas o iguales. A mí me interesa ampliar el campo de la ontología para que no solo incluya la metafísica, que se para sobre la identidad, o sea, que se para sobre el x igual a x, sino que también pueda incluir otros tipos de elementos. ¿Se acuerdan de los ladrillos del edificio de la matemática y el ladrillo del edificio del psicoanálisis que yo estaba diciendo que uno era la identidad, que otro era el significante? Bueno,
me interesa que podamos pensar que hay otros tipos de ladrillos existentes, porque los ladrillos de x igual a x, ¿cómo puedo decir esto? Son los matemáticos. Y yo creo que no todo en el mundo es matemática. Hay como otras cosas. Voy a ver el comentario de Chema y si alguien más quiere ir pensando quizás algún comentario o pregunta, será el espacio para decirlo en un momento. Chema dice, se encadenarían desde algún parámetro concreto y ya no desde el ser que es idéntico a sí mismo. Perdí la referencia, Chema, no sé de qué estás hablando. Mientras tanto, yo tengo una duda que es si se puede poner entre paréntesis cada una de estas fórmulas, x igual a x y x igual a y ponerlas en relación de igualdad. Porque si eso se puede, digamos, estaríamos de alguna forma diciendo que la ontología significante es igual a la ontología matemática, podría ser. Eso. No sé si es posible o no, como no sé nada de matemática, Esto, pero digamos, esto yo creo que se supone siempre que x es igual a x. O sea, esto ya está dado. Entonces, de hecho, o sea, el tema, yo diría con esto, que hay casos donde esto es verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, si x es igual a 1 y y es igual a 1, es verdad, porque 1 es igual a 1, es igual a 1, es igual a 1. El tema es que no sé qué tanto sentido tenga poner que una igualdad es igual a otra. Eso a mí me parece una escritura quizás un poco estándar, digamos. No un poco estándar, sino poco estándar, no muy estándar, digamos. Yo diría que probablemente no sea matemática estándar, sino, digamos, pudiera ser una matemática lacaniana. Y, digamos, creo que lo que se pudiera leer acá es básicamente que se está haciendo una ontología, digamos, identitaria o metafísica, que además, digamos, donde la escritura no es única a sí misma, o sea, donde se puede escribir que x igual a y, que no siempre se puede escribir que x igual a y. Por ejemplo, en la concepción milleriana del psicoanálisis, no se puede escribir que un caso es igual a otro. De hecho, se suele pensar que todo caso es diferente de otro en todo parámetro, ¿no? Entonces, ahí no se pudiera escribir x igual, porque x a lo único que es igual es a x, o sea, es privativo ahí, solo es igual a x. Cada vez que, o para decirlo de otra manera, cada vez que se escribe una letra, se escribe solo esa letra y no otra. Porque como esto que hemos dicho antes, ¿no? O sea, en verdad, yo cuando escribo 1, también escribo 2 menos 4, perdón, 5 menos 4, y también escribo 4 menos 3, y también escribo 3 menos 2. O sea, estoy escribiendo todo eso al mismo tiempo. Cuando escribo... No permitiría otra expresión, digamos, que sería la Y. Claro. Y eso me parece que va bastante en sintonía con lo que estaba diciendo Isaac antes respecto de los ejercicios de poder con respecto a las posibilidades de expresión.
¿no? Claro. O sea, eso no se puede expresar de otra manera, se tiene que expresar de esta. Ok. Yo, por lo general, intento apostar a otra cosa, y de hecho por eso intento hacer estas como traducciones e indicaciones de como algunos de tus comentarios con los de Isaac o con los de Chema, con los que sea quien hable, porque me parece que apostar a eso es más rico que apostar al bien decir, digamos así. Claro. Voy con el comentario de Chema. Ahora no, la identidad no metafísica se establecería a partir de un parámetro y ya no desde el ser. Sí, esto, gracias por recordármelo, porque en verdad tú lo habías además asomado antes y yo no lo había tomado en ese momento, yo me había desviado. Claro, o sea, creo que tú lo que estás diciendo es que pudiéramos decir que gato es igual a perro en virtud de cuadrúpedo, por ejemplo. O sea, en virtud de que tienen 4 patas, el gato es igual al perro. Eso tiene, digamos, el problema de disociar la parte y el todo, que puede ser, digamos, de mantener la, o sea, o, digamos así, de hacer una ontología del atributo, que eso tiene como otras complicaciones. Porque fíjate que no puedes escribir solo x igual a x, o sea, no puedes solo escribir gato igual a perro, sino que además tienes que escribir en virtud de qué. O sea, cuál es la función, digamos, cuál es la clave de traducción, digámoslo de esa manera, que capaz esa sea la manera más fácil de decirlo. O sea, cuál es el valor que se tiene que utilizar para, a su vez, igualar 2 otros valores. Y eso, digamos, me parece que ya entra, como bien dices, o sea, es una manera de pensar quizás la identidad, pensada la identidad como x igual a y, pero requiere de una escritura adicional, porque requiere que cuando estés diciendo x, en realidad estés diciendo el factor de equivalencia entre x y y en x es igual al factor de equivalencia entre x y y en y. Porque la igualdad la estás utilizando para establecer una similitud entre características, atributos, y no entre, como bien, sí, el ser, digamos así, o sea, no desde el ser. El tema es que yo no sé hasta qué punto, o sea, yo diría que las matemáticas no tienen seres, porque X no corresponde a nada. Eh, por lo menos no es un ser, digamos, en muchas acepciones de ser. Eh, la filosofía de la matemática para mí es muy rica en ese sentido, digamos, en que no, de que no sé si con X estamos refiriéndonos a un ser, sí sé que algunos filósofos dicen que sí. Me parece que esos son como dos momentos, son 2 pasos que conviene deslindar. Yo creo hay plantear, digamos, en las fuentes o textos que estaba tratando un poco de situarme, el de Ferrar Tamora de Lógica Matemática, ahí él trabajaba un capítulo que lo titula como Lógica de Identidad, Lógica de la Identidad, ¿ya? Y ahí, o sea, él trabaja esta cuestión de cómo diferenciar el igual del ser, o los problemas que podría traer homologarlos sin un contexto y posibles diferencias, digamos. Entonces hay un pequeñito apartado
No sé si Ya lo... va, Isaac, antes de que digas, sí, por favor Sí, léelo, pero antes de que lo digas, por favor, fíjate cómo para este autor que tú estás mencionando, sí, sí. el ser no está del lado de la X, el ser está del lado de la igualdad, Del que de igual, hecho ajá. es un problema grande, ¿no? Ajá. Porque eso ya Sí, es sí. una pregunta, o sea, ¿dónde se ubica el ser en X igual a X o en Ajá, X igual a Y? ajá, Eh, ¿Es en el es, o sea, en el X es X, o es en el ajá, ser es ser? Por eso yo estaba ajá. intentando escribir, después nada, lo borré, o sea, ya no es útil. Pero acá donde escribía el ser es, acá tenemos ser igual ser, pero en realidad Ujú, acá en el medio sería como ser es ser, que es una expresión, si se ponen a pensar, rarísima. Ser es ser. mm, Porque además, si el ser lo utilizamos como una cópula, ¿qué es? O sea, es cópula, cópula, cópula. ujú, ujú. Es muy tramposo eso. Perdón, la cita. Sí, sí, sí. Sí, a ver, es esto una hoja, no voy a leer toda la hoja, pero a ver, plantea aquí como varios ejemplos que los numera del 2 al 5 y luego voy a leer los ejemplos así como sueltos y luego como un párrafo que intenta contextualizar a qué hace alusión cada ejemplo, ¿ya? Entonces plantea este primer ejemplo. Virgilio es el más famoso poeta latino. Ese es el número 2, ¿ya? Sócrates es un hombre, es el número 3. Los limeños son peruanos, es el número 4. Y la rosa es roja, es el número 5, ¿ya? Entonces, ahí plantea, mientras el es de el ejemplo 2, que es, lo recuerdo, Virgilio es el más famoso poeta latino, expresa identidad, el del 3, que es Sócrates, es un hombre, expresa pertenencia de un miembro a una clase. El del 4, los limeños son peruanos, expresa inclusión de una clase en otra. Y el del 5, la rosa es roja, expresa predicación. Esto nos lleva a distinguir varios sentidos del verbo ser. Entonces, luego plantea, bueno, es que es largo porque trabaja 4 puntos luego en referencia a lo del ser. Eh, Creo que me detendría ahí, pero, o sea, a mí al menos me interesa un poco esto, cómo abre estos diferentes contextos en los que se podría o no utilizar en lo que él propone el igual en referencia al ser. Pero además, fíjate que no es verdad que él esté utilizando un igual. O sea, él no está utilizando un igual. Porque no Ajá, pudiéramos decir que peruano es igual a limeño. Tampoco sí, sí, sí. pudiéramos decir que hombre es igual a Sócrates. Porque hay varios hombres, no solo Sócrates es un hombre. Hay otras personas que también son hombres y no son Sócrates. Eh, Al no solo hacer una traducción, porque él no está utilizando, o sea, no está trabajando con equivalencias matemáticas, está trabajando con Uh-huh. usos comunes y diarios de la palabra ser o de es, ¿no? Eso. Ahí, digamos, o sea, eso es lo... Está muy bueno terminar con esto, no sé si alguien querrá decir algo de esto, pero está bueno que esto venga al final porque me parece que se ve bastante bien la diferencia entre la definición más o menos, eh, yo diría, clara y casi intuitiva de la igualdad en la matemática y la polisemia del ser en, digamos, en el lenguaje, pero también en la filosofía, o sea, creo que estás hablando de un texto filosófico. Eh, y del lenguaje, digamos, en su sentido común. Me parece que ahí hay como una tensión que espero que hayamos empezado a recorrer hoy, pero que seguramente vamos a seguir recorriendo eh, entre como una especie de casi... eh, voy a aprovechar que no hay muchos psicoanalistas acá, como que es una limpieza y pureza matemática
y después como una especie de cambalache o feria o circo lingüístico. Porque, digámoslo así, se puede decir de muchas maneras, mientras que el sino de la igualdad es tan sencillo y puro que casi que no admite incluso sentido, o sea, es sin sentido. Eh, es otra cosa. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, mientras piensan, esto evidentemente no lo hicimos como yo dije que lo íbamos a hacer, eso va a suceder muchas veces, lo siento. Em, digamos que lleguemos hasta acá, probablemente esto lo podamos retomar la clase que viene y nos quedaría esto que ya hemos ido más o menos comentando. Por favor, fíjense que hay acá comentarios, ya yo hice algunos como para empezar a mover un poco, airear un poco la cosa, que me parece que algunos de los comentarios de ustedes pudieran ser más o menos similares, o sea, esto era algo que podían pensar sobre expresión versus igualdad que yo encontré y bueno, yo les comparto con ustedes, pero si ustedes también cuando están viendo los conceptos claves encuentran algo, lo pueden colgar acá y después quizás a alguien más le interese o quizás alguien más no quiera buscar en Google a ver las 3 páginas, a ver cuál de todos esos links fue el mejor, entonces digamos, también es un lugar donde podamos compartir referencias y digamos, copiarnos la tarea uno del otro. Eh, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, no que hagan la tarea. Eh, acá hay algo sobre el archifósil que seguramente nos será útil para la clase que viene, donde justamente hablaremos sobre el archifósil y sobre la revolución científica. Fíjense que además Chema colgó algo y creo que... A ver. Acá. Yo había visto un otro comentario. A ver, denme un segundo, si no... Otro comentario un poco más extenso que quería que vieran. Bueno, nada, no lo encontré. Después, a ver. Bueno, yo creía haber visto otro comentario. En este momento no lo encuentro. Después si lo encuentro se los haré llegar. Em, gracias por acompañarme hoy. Nos vemos. A ver. Sí, nos vemos el 28 de enero en este mismo link. Gracias de nuevo. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.